Ingeniero, buenas noches. Mi nombre es Jimmy de la Cruz Carboyanqui. Continuando con la exposición sobre las arcillas, sus propiedades físicas y químicas, continúo con el tema que son las propiedades químicas. Una de las propiedades químicas es la capacidad de intercambio catiónico, que es la capacidad que tiene el suelo para retener y liberar iones positivos, gracias a su contenido en arcillas y materia orgánica. Las arcillas están cargadas negativamente, por lo que los suelos con mayores concentraciones de arcillas exhiben capacidades de intercambio catiónico mayores. A mayor contenido de materia orgánica en un suelo, aumenta su capacidad de intercambio catiónico. Son capaces de cambiar fácilmente de iones fijados en la superficie exterior de sus cristales, en los espacios interlaminales o en otros espacios interiores de las estructuras por otros existentes en las soluciones acuosas envolventes, ¿no? La capacidad de intercambio catiónico se puede definir como la suma de todos los cationes de intercambio que un mineral pueden absorber a un determinado pH. Es equivalente a la medida del total de cargas negativas del mineral. Estas cargas negativas pueden ser generadas de tres formas diferentes: sustituciones isomórficas dentro de la estructura, enlaces insaturados en los bordes y superficies externas, y disociación de los grupos hidroxilos accesibles. Como vemos en la imagen, en el esquema del intercambio catiónico, a mayor contenido de arcilla hay más espacios para aceptar cationes. Entonces, a la contraparte, bajo contenido de arcilla, menos posiciones para retener cationes. Ahora, la capacidad de intercambio catiónico, como ya se había explicado, representa la estructura de la arcilla, ya sea que tenga cargas en las paredes o en las superficies que se encuentran adheridas con agua. Y para utilizar términos mucho más sencillos, el agua se encuentra pegada. Entonces, dichas moléculas de agua al mismo tiempo facilitan adherir distintos cationes. La capacidad de intercambio catiónico significa que nosotros podemos controlar, pero a nivel de laboratorio, haciendo cambiar cationes que se encuentran en las arcillas mediante un lavado conjuntamente con otro compuesto para favorecer a dicho intercambio y llegar a lo requerido en el laboratorio. Cabe mencionar que no todos los intercambios son posibles, pero sí se busca favorecer para los fines convenientes. Una de las arcillas con mayor versatilidad en el intercambio catiónico es la esmegtita, porque está vinculado claramente a sus propiedades en las superficies. Ahora, hablando a lo que son beneficios del intercambio catiónico. Uno es controla la disponibilidad de nutrientes para las plantas mediante lo que es el potasio, el magnesio, el calcio, entre otros. Intervienen en el proceso de la fluconación. La fluconación viene a ser la dispersión de la arcilla y por consecuente el desarrollo de estructuras y estabilidad de los agregados, ¿no? Para entrar un poco más en la fluconación, es un proceso de formación de las partículas de mayor tamaño, que son los flucolos, por agregación de partículas más finas a la suspensión, ya que va a ser inestable y se produce la sedimentación. Esto tiene gran importancia en la formación de agregados del suelo y en su estabilidad. El tercero, determina el papel del suelo como depurar naturalmente al permitir la retención de elementos contaminantes incorporados al suelo. Las arcillas son bastante resistentes a la acción química de los reactivos. Sin embargo, es atacada por algunos reactivos, sobre todo si se aplican en condiciones apropiadas de presión, temperatura y concentración. El ácido clorhídrico y el sulfúrico concentrados se descomponen a una temperatura de 200 a 300 grados Celsius y actúan más lentamente sobre arcillas calcinadas. Algunos álcalis, como sosa y potasa, atacan al silicato alumínico,
Si hay calentamiento prolongado, si las transformaciones de silicatos dobles de sodio, potasio y aluminio, el anhidrido bórico la transforma en masa vítrea, vitrificado, más atacable para los reactivos químicos. Otras propiedades, muy aparte de las propiedades químicas de las arcillas, podemos encontrar lo que son las propiedades hidráulicas, que son muy importantes en el tema del desarrollo de nuestra carrera. Como paso a explicar, la capilaridad y tensión superficial. ¿Qué conocemos por la tensión superficial, no? Es la propiedad de un líquido a la intemperie, un líquido gas, por las cuales las moléculas de la superficie soportan fuerzas de tensión. Capilaridad, fenómeno debido a la tensión superficial en virtud del cual un líquido asciende por tubos pequeños, por pequeños diámetros y por entre láminas muy próximas, pero no siempre ocurre debido a que la atracción entre moléculas, que es la cohesión, y las moléculas distintas, que es la adhesión, son fuerzas que dependen del tipo de la sustancia, ¿no? Otra propiedad hidráulica es la contracción de suelos arcillosos. La capilaridad en las arcillas se explica mediante interacción de dos fuerzas: absorción entre las partículas activas del suelo y el agua con fuerzas osmóticas, propiedades de la fase líquida y explicada por concentración iones. En la absorción influye la adherencia y tensión superficial. Otra propiedad es la contracción y expansión de arcillas. Se conocen como suelos expansivos aquellos que presentan expansiones o contracciones, un poco redundante, o sean cambios de volúmenes cuando varían la humedad y contenido en alguno. Los materiales de arcillas tienen la capacidad de absorber una gran cantidad de agua y retenerla debido a su estructura. El agua produce un incremento de volumen en el material mencionado anteriormente y también una drástica reducción del volumen cuando el agua que retenía se seca. Esto significa que aumentan los esfuerzos efectivos del suelo al perderse agua, al producirse la evaporación. Y los suelos se contraen, se agrietan. La permeabilidad. La ley de Darcy que gobierna el flujo del agua a través de suelos saturados también es válida para los suelos no saturados. En suelos no saturados el flujo de agua a través de la fase, por lo que tanto existe una íntima relación entre la permeabilidad y la curva características del suelo agua. Varias aproximaciones pueden ser utilizadas para obtener la permeabilidad de un suelo no saturado de esta curva característica, suelo-agua. Flujo laminar y turbulento. Son estos dos tipos de flujos que tienen que ver con las líneas de flujo. Tal es el caso del flujo laminar, que en las líneas del flujo permanecen sin juntarse a bajas velocidades como en los suelos, y los flujos turbulentos, en los que las líneas de flujo son paralelas entre sí.